Pompeya, año 79 después de Cristo. Faltan 48 horas para la catástrofe. Robert Harris. Quinta parte. La villa del Almirante se hallaba en el extremo de Miseno, y para llegar hasta allá el ingeniero tuvo que hacer la mayor parte del trayecto, principalmente caminando, aunque ocasionales arranques de miedo lo impulsaron a correr por el estrecho camino y cruzar el puente de madera giratorio que separaba los dos puertos naturales de la base naval. Había sido prevenido respecto al almirante antes de salir de Roma. El comandante en jefe es Cayo Plinio II, le había dicho el curator Aquarum. Plinio el viejo. Tarde o temprano te encontrarás con él. Cree que lo sabe todo acerca de todo. Puede que sea cierto. Tendrás que tratarlo con guante de seda. Deberías echarle un vistazo a su último libro, La historia natural. Todos los hechos de la madre naturaleza recogidos en 37 volúmenes. Había un ejemplar en la biblioteca del pórtico de Octavio. El ingeniero apenas había tenido tiempo de leer más allá del índice de materias. El mundo, su forma, su movimiento, eclipses solares y lunares, truenos, música de las estrellas, portentos celestes, episodios constatados, rayos celestes, aperturas celestes, colores del cielo, fuegos celestes, iras del cielo, auras repentinas, eclipses, lluvia de piedras. En la biblioteca había más libros de Plinio, 6 volúmenes de oratoria, 8 de gramática, 20 sobre la guerra en Germania, donde había mandado una unidad de caballería, 30 volúmenes sobre la historia reciente del imperio, para el que había servido como procurador en Hispania y la Alta Galia. Atilio preguntó cómo se las había arreglado para escribir tanto y al mismo tiempo llegar tan alto en la jerarquía de la administración del imperio, y el curator respondió: porque no tiene esposa. Y añadió, riendo ante su propia ocurrencia, y porque tampoco duerme. Vigila que no te pille desprevenido. El cielo se había puesto rojo con el crepúsculo, y a su derecha, la gran laguna donde los navíos de guerra eran construidos y reparados se hallaba desierta de cara a la noche. Algunas aves marinas graznaban lastimeramente entre las cañas. A su izquierda, en el puerto exterior, un transbordador de pasajeros se aproximaba entre las doradas luces, con las velas recogidas y una docena de remos extendidos a cada costado, hendiendo el agua rítmicamente mientras la nave se deslizaba entre las trirremes ancladas de la flota imperial. Era demasiado tarde para que fuera el navío que hacía el trayecto nocturno desde Ostia, lo cual significaba que se trataba de un servicio local. El peso de los pasajeros que atestaban el puente lo hundían en el agua. Lluvias de leche, de sangre, de carne,
de hierro, de lana, de ladrillos, portentos, la tierra como centro del mundo, terremotos, abismos, respiraderos, maravillas combinadas de fuego y agua, brea minerales, naftas, regiones de resplandores perpetuos, principios armónicos del mundo. Atilio se estaba desplazando más rápidamente de lo que las conducciones de agua se vaciaban, y cuando pasó el Arco del Triunfo, que señalaba la entrada del puerto, comprobó que de la gran fuente pública del cruce seguía manando agua. A su alrededor se encontraba la multitud de todos los atardeceres, marineros mojándose sus ebrias cabezas, niños andrajosos salpicando y riendo, una fila de mujeres y esclavos sosteniendo recipientes de barro en la cadera o sobre la cabeza a la espera de recoger su agua para la noche. Una estatua del divino Augusto colocada hábilmente al lado de la intersección para recordar a los ciudadanos quién era el responsable de tamaña bendición, contemplaba fríamente la escena, inmóvil en su perpetua juventud. El sobrecargado transbordador se había acercado al muelle. Las pasarelas habían sido extendidas y ya se arcaban bajo el peso de los pasajeros que se apresuraban a desembarcar. Las maletas y los bultos pasaban de mano en mano. El propietario de unos taxis, sorprendido por el súbito movimiento, corría de un lado a otro y pateaba a los portadores para que se pusieran en pie. Atilio preguntó de dónde provenía el barco y el propietario de los taxis le gritó por encima del hombro: «De Nápoles, amigo mío. Y antes de eso, de Pompeya». «Pompeya». Atilio dio un paso y se detuvo. Era raro que no hubiera tenido noticias de Pompeya, la primera ciudad que se abastecía de la matriz de la Augusta. Vaciló, dio media vuelta y se encaró con la multitud. «¿Quién llega de Pompeya?» Agitó los rollos de los planos en el aire para llamar la atención. «¿Alguien ha estado en Pompeya esta mañana?» Nadie le hizo caso. La gente estaba sedienta tras el viaje. Atilio se dijo que los que llegaban de Nápoles tendrían que estarlo necesariamente, ya que allí se habían quedado sin suministro al mediodía. Muchos lo dejaron atrás en sus prisas por alcanzar la fuente, salvo uno, un anciano hombre santo, tocado con la gorra puntiaguda y que empuñaba el curvado bastón de los augures mientras caminaba despacio y escrutaba el cielo. «Yo he estado en Nápoles esta tarde», dijo cuando Atilio lo detuvo. «Pero por la mañana me encontraba en Pompeya. ¿Por qué?» «¿Hay algo en lo que te pueda ayudar, hijo mío?» Sus velados ojos adquirieron una expresión astuta y bajó el tono de voz. «No tienes que ser tímido. Tengo práctica en la predicción de todos los fenómenos habituales: truenos, entrañas, pájaros de presagios, manifestaciones sobrenaturales. Mis tarifas son razonables. Puedo preguntaros, Santo Padre, ¿cuándo habéis salido de Pompeya?» «Con las primeras luces». «¿Y las fuentes funcionaban? ¿Había agua?»
Tanto dependía de aquella respuesta que Atilio casi temía escucharla. Sí, había agua. El augur frunció el entrecejo y alzó su bastón hacia el crepúsculo. Pero cuando llegué a Nápoles, las calles estaban secas y en los baños se olía a azufre. Por eso decidí tomar el transbordador y venir hasta aquí. Examinó el cielo en busca de aves. El azufre es siempre un terrible presagio. Desde luego, asintió Atilio, pero ¿estáis seguro? ¿Estáis seguro de que fluía el agua? Sí, hijo mío, estoy seguro. Se produjo un alboroto alrededor de la fuente y ambos se volvieron para mirar. Había empezado con poca cosa, algunos empujones y agarrones, pero no tardaron en aparecer los puños. La multitud pareció contraerse, hacerse más densa. Desde el centro salió un gran cuenco de barro que dio vueltas en el aire y cayó en el dique, haciéndose pedazos. Una mujer gritó: un hombre vestido con una túnica griega y que se aferraba a un pellejo lleno de agua apareció, culebreando entre la multitud. La sangre le emanaba de un corte en la sien. Cayó de bruces, se recobró y se escabulló por el callejón. Así empieza, pensó el ingeniero. Primero esta fuente, luego las demás del puerto y por fin el gran depósito del foro y los baños públicos y los grifos de la escuela militar y las grandes mansiones. Nada saldrá de las vacías cañerías, salvo el ruido del plomo y el silbido del aire. El lejano órgano de agua se atascó en una nota y se extinguió con un largo quejido. Alguien gritaba que un bastardo napolitano se había abierto paso y había robado las últimas gotas de agua. La multitud, igual que una fiera dotada de un único cerebro e impulso, se dio la vuelta y se lanzó en su persecución por la callejuela. Y de repente, con la misma rapidez con que había comenzado, el alboroto se alejó, dejando tras de sí una escena de recipientes rotos y a un grupo de mujeres encogidas, en el polvo que se protegían la cabeza con las manos, al borde de la silenciosa fuente.